que si quieren más adelante podemos ver cuáles son, pero inició con factores internacionales que además con los meses se perpetuaron con factores locales también, ¿no? El problema ha sido que este aumento de precios ha venido liderado principalmente por los precios de los alimentos, y son las personas más pobres y vulnerables las que destinan una mayor proporción del gasto, o sea, una mayor proporción de lo que tienen, porque tienen menos, a alimentarse, porque esta es una necesidad básica. Esto quiere decir que la inflación afecta más a las personas en pobreza, y esto no ha sido la excepción en Cusco. De hecho, les comento que en febrero de este año la inflación alimentaria, es decir, el aumento de los precios solamente considerando alimentos y bebidas no alcohólicas, fue de casi 25% en esta región, ¿no? Entonces esto por supuesto genera un impacto para todos, pero muy en particular para las personas que menos tienen. Y por ello, como pueden ver aquí, no sorprende, aunque sí duele, el salto que ha dado la inseguridad alimentaria de nuestro país. Casi 6 de cada 10 encuestados por el IEP a nivel nacional respondió en septiembre de este año que se había quedado alguna vez sin alimentos en su hogar por falta de recursos en los últimos 3 meses. Esto es 10 puntos más que la medición del año anterior y el triple de la medición que se hizo en 2012. Quiero hacer hincapié de que, a pesar de que después de la pandemia y todo lo que nos ha ocurrido, los niveles de pobreza han subido, estamos en niveles de pobreza en este momento similares a los del 2012, ¿no? Entonces es particularmente preocupante lo que viene ocurriendo con el hambre y la situación alimentaria en el Perú en general. En el caso del sur del país, que es el donde nos encontramos, el 54% respondió que sí a esta pregunta de si alguna vez se habían quedado sin alimentos. Y bueno, detrás de esta caída del producto, y seguro cuando hablemos de turismo más adelante se van a entender un poco más los detalles, ¿no? Pero detrás de esta caída está la caída de la inversión privada. La inversión privada es fundamental para poder generar empleos, para poder mover la economía. Es uno de los grandes motores de la economía. ¿Y qué ha pasado con todos los choques que ha habido en los últimos meses, años en realidad? La confianza empresarial ha estado bastante negativa, la inestabilidad política ha jugado su parte, y también en particular la ausencia de nuevos proyectos mineros que se ejecuten como inversión, ¿no? Entonces, la inversión privada lleva ya 4 trimestres de franca caída, va a caer en este año, y si no nos ponemos un poco las pilas por ese lado va a ser muy difícil que reactivemos con calidad nuestra economía, porque no hay manera de generar buenos empleos sin ella, ¿no? Y nada más, por favor, aunque en Lima metropolitana, como les digo, sin inversión no hay empleo, ¿no? Y aunque en Lima vemos que los empleos siguen avanzando en términos de cuántos tienen trabajo, eso no es igual en las regiones. En 17 de las 26 principales ciudades del país, el empleo ha caído. No es el caso de Cusco nuevamente, pero creo que hay que tomar conciencia de lo que viene ocurriendo en el país en general. Las poblaciones siempre más vulnerables en términos de empleo, sea porque están perdiendo más empleo que el promedio o porque son más informales, tienen menos ingresos o mayor subempleo, siempre son las zonas rurales, lamentablemente, que tienen 95% de informalidad, las mujeres, los jóvenes, que laboran en 85% de informalidad, y los trabajadores que están en las empresas más pequeñitas, de 1 a 10 trabajadores, ¿no? Entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta. Pero ya antes de seguir ahí con la tristeza, y yo no quiero, aparte es temprano, no quiero venir a desilusionar ni a estar como negativo, ¿no? La idea es que tomemos conciencia de que la realidad es dura para la mayoría de los peruanos en este momento, y que nos va a costar salir de esto, pero que vamos a salir. Quienes llevan curso de economía saben que la economía tiene ciclos, este ciclo va a pasar, pero también quiero resaltar que hemos salido de ciclos mucho más profundos, hemos salido de crisis mucho más profundas en nuestro país, para que tengamos un poco de perspectiva de lo que implica salir de una crisis. Aquí está el déficit fiscal entre 1970 y el 2021. ¿Qué es el déficit fiscal? Es la diferencia entre lo que el gobierno tiene, le ingresa, digamos, por impuestos, versus lo que gasta. Y
Muchas veces eso es negativo, y cuando es negativo significa, como ustedes, digamos, alguna vez gastan más de lo que tienen, entonces tienen que pedir un crédito, pedir un préstamo, un favor, algo así. Lo mismo ocurre con el Estado. Pero cuando nosotros pedimos un préstamo, un favor, como que nos gastamos fichas, ¿verdad? O también tenemos que pagar tasas de interés elevadas en el futuro. Y eso significa que endeudarnos compromete el futuro. Y pueden ver que entre los años 80 y 90 no teníamos mucho respeto por el futuro y el déficit fiscal era bastante negativo. Luego de las reformas en el año 1991, 92, 93, esto fue poco a poco estabilizándose y bueno, volvimos a caer un poco con el tema de la pandemia, pero afortunadamente la estabilidad monetaria se ha mantenido. Siguiente, por favor. Esto es lo más conocido, digamos, de la salida de la crisis de esos años. La hiperinflación que vivimos fue durísima, ¿no? En este momento estamos afectados por una inflación que el año pasado cerró en 8.5%, este año no va a llegar al 5%, y en 1990 cerramos con una inflación de más de 7.500%. Lo que eso significa es que los precios variaban por horas, que los ingresos que uno tenía iban haciéndose nada solo con el pasar de los días y las horas. Entonces, es bueno poner en perspectiva que si nosotros estamos sufriendo, ¿cuánto sufrieron nuestros papás, nuestros abuelos en esos años? Porque también muchas veces cuando nosotros hablamos de la economía, de la coyuntura, pensamos que los más mayores son muy exagerados, que son unos pesimistas, pero es que ya han vivido cosas muy duras, como podemos ver aquí, ¿no? El dinero perdía valor muy rápidamente. Una más, por favor. Y solo para ponerlo en contexto, ¿no? Una persona que tenga 40 años, ni tan mayor, en su vida, en toda su vida en promedio, ha experimentado una inflación de 300%, imagínense, 300%, porque tienes este gran pico de 1990, todos los 80. Pero una persona de 20,